Dicen que en el oeste el viento no solo arrastra polvo, lleva historias que pocos tienen el valor de contar. Y si estás escuchando esta historia desde algún rancho solitario en Arizona, desde una cabaña en la sierra de Chihuahua o desde las tierras frías de Mendoza, escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque hoy vas a escuchar sobre una mujer que eligió el silencio como escudo, hasta que la vida tocó a su puerta en forma de una niña asustada. Carmen Herrera vivía sola en 1990, una cabaña de madera en la cima de una colina olvidada por el tiempo, rodeada de árboles desnudos y campos silenciosos. Se decía en el pueblo que ella había enloquecido después de que su marido desapareciera con su propia hermana, pero quien la veía solo veía a una mujer cansada, vistiendo el luto en silencio. Los días eran siempre iguales. Encendía la estufa de leña, alimentaba a las gallinas, regaba el jardín seco como quien lo hace más por memoria que por esperanza. No hablaba con nadie, no bajaba al pueblo, no respondía cartas. Aquella noche, el viento traía una lluvia gruesa, de esas que arrastran hojas muertas y recuerdos que no pidieron volver. Carmen terminaba de reforzar el cerrojo de la ventana cuando escuchó los golpes. Secos, firmes, inesperados. Apretó el chal contra el pecho y abrió la puerta despacio. Ante ella, un hombre alto, con barba descuidada y mirada de quien ya había perdido más de lo que podía contar. A su lado, una niña pequeña, envuelta en una manta empapada, abrazada a un gatito blanco como la nieve. El hombre solo dijo: «Perdón por molestar, solo necesitamos un refugio hasta que pase la lluvia, es por ella». El tiempo pareció detenerse. Carmen miró los ojos de la niña, grandes, asustados, llenos de una dulzura que ella no veía hace años, y sintió la garganta secarse. Pensó en decir no, pensó en lo que decían de ella, pensó en todo lo que había perdido por confiar, pero algo dentro de sí, algo que aún resistía entre las cenizas del abandono, la hizo dar un paso al costado y decir con voz baja: «Entren». Y en ese instante, sin que nadie lo supiera, su vida comenzó a cambiar para siempre. La cabaña olía a madera mojada y hierbas secas. Carmen encendió el farol sobre la mesa y el crepitar de la llama pareció el único sonido, además de la lluvia afuera. José se quitó el sombrero, agradecido, y miró alrededor con cautela, como quien reconoce un territorio sagrado que no le pertenece. Rosa no soltaba al gato, pero sus ojos recorrían la casa, con la curiosidad tímida de quien nunca había conocido ese tipo de silencio acogedor. Carmen los observaba sin prisa, como si cada gesto de ellos fuera una pregunta que su corazón empezaba a responder sin entender cómo. Sin decir nada más, ella puso más leña en la estufa y sirvió sopa caliente en 3 platos hondos. La niña comió despacio, soplando cada cucharada con reverencia. José agradeció con un asentimiento y bebió en silencio. Carmen no estaba acostumbrada a las voces, solo al ruido de la soledad que crujía en las tablas de la casa o silbaba en las rendijas de la ventana. Pero había algo en esa presencia masculina que no invadía, solo observaba. José parecía cargar el dolor con dignidad, como quien ya aprendió a no pedir más a la vida, solo lo mínimo necesario. Al día siguiente, el cielo seguía gris, pero la lluvia había cesado. Carmen se despertó antes del gallo, como siempre, y cuando salió a sacar agua del pozo, encontró a José ya trabajando. Él había limpiado el camino de piedras, puesto nuevos travesaños en la cerca y destapado la bomba de agua que siempre fallaba desde el último invierno. No dijo una palabra, solo limpió sus manos y volvió adentro. Carmen, que vivía con los hombros pesados por tantas ausencias, sintió algo ligero por primera vez. Alguien arreglaba sin pedir nada, sin invadir, sin prometer. Con el paso de los días, surgieron pequeños cambios, como flores que brotan discretas después del frío. El gallinero
fue reparado. La mecedora que había pertenecido al padre de Carmen volvió a crujir con firmeza. Rosa comenzó a seguir a Carmen por el patio, agarrando las orillas de su falda como buscando refugio en el calor de una madre que aún no sabía que lo era. Cuidaban juntas los huertos, organizaban los paños de cocina, ponían nombre a las flores. Nadie decía gracias, por favor o disculpa, porque ahí el silencio ya era suficiente. Pero cuando cierta mañana Carmen escuchó a Rosa susurrar «Mamá», algo dentro de ella se rompió y se reconstruyó en ese mismo instante. No había sido una petición, fue una constatación. Después de ese día, Carmen empezó a fijarse en las cosas que antes pasaban desapercibidas, en cómo José acomodaba el cabello de Rosa detrás de la oreja cuando dormía en su regazo, en la forma silenciosa en que apilaba la leña al lado de la casa, respetando el espacio como quien no quiere dejar marcas, y en la mirada, siempre la mirada, que cargaba cansancio y ternura al mismo tiempo, como si el tiempo la hubiera moldeado con dolor, pero sin robarle la bondad. Carmen, que se había acostumbrado a vivir tras las cortinas, sentía por primera vez que alguien habitaba el mismo silencio que ella, no como intruso, sino como igual. El pueblo, claro, no tardó en hablar. Siempre hay una vecina que ve demasiado por la rendija de la ventana. Sandy, con su vestido ceñido y lengua afilada, subió a la colina llevando una cesta de huevos y un mar de veneno escondido en la sonrisa. Se sentó en el porche, elogió el jardín, comentó la belleza de Rosa y, por último, lanzó el anzuelo. Sabías que tan pronto el pueblo no iba a dejar esto pasar en blanco, ¿verdad? Un hombre extraño durmiendo aquí, con una niña, y tú sola. Carmen respiró hondo. Sintió la vergüenza que no era suya insinuarse como viento frío entre las costuras del alma. Pero esta vez no bajó la mirada. Respondió con calma, firmeza y un tono que no usaba desde hacía años. Ayudar a alguien no es pecado, y lo que pasa en esta casa solo nos concierne a quienes vivimos aquí. Sandy sonrió con desdén y bajó la colina apresurada, pero llevó en el rostro el rubor de quien no esperaba encontrar resistencia. Aquella noche, José la encontró sentada en el banco del porche, mirando el cielo sin estrellas. Carmen dudó un instante, pero decidió preguntar, ¿por qué estabas en el camino con ella esa noche? ¿Huyendo de qué? Él no respondió de inmediato. Se sentó a su lado, acomodó el sombrero entre las manos y habló bajo, como quien no quiere despertar a sus propios fantasmas. Me engañaron quienes juré proteger. Ella, la madre de Rosa, estaba con mi mejor amigo. Lo descubrí demasiado tarde. Cuando intenté empezar de nuevo, perdí el trabajo, perdí el nombre. Solo me quedó ella y caminar. Carmen escuchó sin interrumpir. Sus palabras no pedían consuelo, solo espacio para existir. Y en ese instante entendió que entre ellos había un puente hecho de pedazos, pero que, pisando con cuidado, aún podía cruzarse. Los días siguientes fueron de una calma nueva, más llena que el vacío anterior. Rosa comenzó a reír fuerte en el patio, persiguiendo mariposas. José empezó a tararear mientras partía leña. Carmen, sin darse cuenta, empezó a usar los platos buenos de su madre para la cena. Era como si esa casa, olvidada y fría, estuviera siendo lentamente habitada por algo más que gente, por esperanza. Pero el oeste, como la vida, nunca deja las cosas quietas por mucho tiempo, y en una tarde en que el sol parecía más caliente de lo normal, alguien tocó a la puerta. Carmen reconoció el sonido antes de abrir. Era él, el hombre que un día llamó esposo, arrodillado, sucio, con los ojos llenos de promesas rotas. Carmen, me equivoqué. Perdóname. Déjame volver. El mundo pareció encogerse en el marco de la puerta. Carmen quedó parada, con una mano aún en la manija y la otra apretando la tela de la falda, como si eso pudiera evitar que cayera.
Sus ojos, antes seguros y llenos de control, ahora estaban vacíos, suplicando. Las palabras salían con la prisa de los arrepentidos, que no podía dormir desde que se fue, que su hermana lo había abandonado, que la vida le había castigado por cada error cometido. Pero Carmen ya no sentía rabia, y quizás esa era la señal más clara de que él ya no tenía lugar ahí. Sentía pena, y una serenidad dura, como una piedra pulida por el dolor. Lo escuchó hasta el final, y luego solo dijo: «Te fuiste una vez, y sobreviví. Ahora soy yo quien dice adiós». José, que venía por un lado de la casa con los brazos llenos de leña, se detuvo al ver la escena. No dijo nada, solo bajó la mirada y empezó a alejarse, despacio, como quien no quiere ser testigo de una historia que no le pertenece. Carmen lo vio darse vuelta con Rosa en brazos, el gatito colgado de la punta de la blusa de la niña, y sintió el corazón apretarse. Había aprendido a perder, pero ahora sabía el peso de querer mantener. De repente, entendió que dejar ir también podía ser un error. Llamó por su nombre, no con desesperación, sino con certeza: «José». Él se volvió. Carmen caminó hacia él con pasos firmes, como si cada pisada enterrara un poco más el pasado. «No quiero lo que pasó. No quiero a quien me dejó en la oscuridad. Quiero a quien me trajo de vuelta a la luz». José dudó, como si no supiera si podía creer, pero Rosa estiró los brazos hacia Carmen y apoyó la cabeza en su hombro, como si el mundo entero cupiera en ese gesto. No hubo necesidad de promesas. No era necesario jurar fidelidad, amor o futuro. Bastaba con permanecer. Y eso hicieron. El exesposo, sin palabras, bajó por el camino por el que ya había huido una vez, ahora más pequeño, quizás más liviano, por entender que había perdido algo que no se recupera con palabras. Carmen quedó ahí, entre los dos que ahora llamaba familia, sintiendo que el viento en esa colina ya no era tan frío. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa quedó con las ventanas abiertas. José tocó la guitarra en silencio, punteando canciones que nadie necesitaba entender para sentir. Carmen preparó té de hierbabuena y usó el mantel de encaje de su madre, aquel que siempre guardaba para un día especial. Rosa se durmió en su regazo, el gato acurrucado al lado, y José la cubrió con un cuidado que no pedía testigos. La cabaña ya no era un refugio contra la tormenta, era un hogar. Y Carmen, que había sido hecha de silencio, descubría que el amor a veces no grita, no jura y no exige, simplemente queda. A la mañana siguiente, Carmen abrió la puerta antes de que el sol subiera por completo. La luz se filtraba entre las ramas secas de los robles, tiñendo el suelo de un dorado tímido. El mundo parecía el mismo, pero por dentro todo había cambiado. José ya estaba despierto, preparando la leña para el día. Rosa aún dormía, con el rostro tranquilo, el cabello esparcido sobre la almohada que antes nadie ocupaba. Carmen caminó por el patio con un balde en la mano y una nueva ligereza en el cuerpo, una que no venía del descanso, sino de la paz, y pensar que todo había comenzado con un golpe en la puerta y una mirada de niña. Los días pasaron con la calma de quien ya no espera reveses. Carmen retomó el hábito de hacer pan, ahora en mayor cantidad. José construyó un gallinero nuevo y con madera sobrante empezó a levantar un pequeño cercado para hortalizas. Rosa ayudaba con entusiasmo, ensuciándose las manos con tierra, corriendo entre los girasoles que Carmen había plantado años atrás y que ahora florecían de nuevo. Los silencios seguían presentes, pero ya no dolían. Eran pausas naturales, como el intervalo entre los cantos de los pájaros o el tiempo exacto entre una palabra y un cariño. El pueblo, que antes hablaba fuerte y con veneno, empezó a callar ante la firmeza de Carmen. Algunos seguían susurrando, pero ya no había poder en lo que decían.
Sandy intentó una segunda visita, esta vez sin huevos ni sonrisas. Carmen no abrió la puerta. Se limitó a decir: «Aquí nadie vive de chismes, solo de trabajo». Y volvió a la cocina, donde Rosa aprendía a medir harina y José lijaba una tabla. Era la primera vez en muchos años que Carmen sentía que no debía explicaciones a nadie, ni sobre el pasado, ni sobre el presente que elegía con convicción. Un domingo, mientras Rosa dibujaba en el suelo del porche y José cosía la correa de una silla de montar, Carmen sacó del baúl un objeto que no tocaba hace mucho, una manta bordada por su madre, aún con olor a lavanda antigua. Se sentó en la silla restaurada y comenzó a coser de nuevo, punto por punto. Cada hilo parecía remendar también las grietas del corazón. José la observó por un momento, y con ese modo callado que ya le era tan propio dijo: «Tiene olor a casa». Carmen sonrió sin levantar la vista. Es que ahora volvió a hacerlo. Y ahí, entre telas y herramientas, entre la risa de Rosa y el sonido del viento en la veranda, se formó una imagen simple y definitiva. 3 vidas partidas que juntas sabían ser enteras. Ese mismo día, al atardecer, José salió a caballo a buscar algunas herramientas prestadas con un viejo conocido a 2 leguas de allí. Carmen quedó con Rosa, que insistía en aprender a hacer trenzas en las muñecas que habían improvisado con retazos y granos de maíz. El cielo comenzaba a oscurecer en tonos ámbar y lavanda, y el silencio de la cabaña se llenaba con las risas apagadas de la niña, el susurro del viento y el olor a pan dulce en el horno. Carmen observaba la escena con una ternura nueva, casi desconcertante. Era como si cada detalle común de ese día dijera: «Ahora tienes a quien cuidar». Pero el oeste aún era tierra de sorpresas, y el pasado rara vez se despide con delicadeza. Al caer la noche, Carmen escuchó el trote de 2 caballos acercándose. No era José. El paso era distinto, más apresurado, más pesado. Abrió la puerta despacio y vio a 2 hombres a caballo, mal vestidos, con ojos inquietos y manos siempre cerca de las cinchas. Uno de ellos bajó y se quitó el sombrero con una sonrisa torcida. «Perdone, señora, solo estamos de paso, buscando a un amigo nuestro. Dicen que pasó por aquí, hombre moreno con una niña». Carmen sintió el corazón latir más rápido, pero no lo demostró. Respondió firme: «Aquí nadie pasó, solo el viento». El hombre fingió creer, pero miró alrededor como quien olfatea mentira. Se fueron, pero no sin lanzar miradas que dejaron un rastro de inquietud. Carmen cerró puertas, apagó faroles y hizo que Rosa durmiera temprano, diciendo que era solo precaución contra el viento fuerte. Cuando José volvió, ya era noche cerrada. Ella le contó lo ocurrido mientras él ensillaba al caballo, inquieto. José no se sorprendió, solo asintió con un suspiro amargo. «Son 2 que conocí en el camino. Gente que no olvida deudas ni cuando el alma pide tregua, pero aquí no tienen lo que buscan». Carmen quiso preguntar más, pero supo respetar su silencio. La verdad, a veces, es más segura en pedazos. En los días que siguieron, José comenzó a entrenar a Rosa a montar un pony, manso que apareció en el pueblo y que él compró con las pocas monedas que guardaba. «Ella necesita aprender a mantenerse en el mundo», dijo. Carmen entendía. Rosa tenía fuerza, pero aún era demasiado pequeña para tanto dolor. Y quizás, al enseñar a la niña a montar, él también quería decir que un día podría irse si quisiera. Pero ahora no. Ahora tenía suelo, techo y brazos. Carmen acariciaba el cabello de la niña después de las prácticas y pensaba en cómo la vida está hecha de vueltas. Fue en 1900 el abandono donde ella se perdió, y fue en un gesto de abrigo donde se encontró. A finales de enero, una breve sequía acortó los días de trabajo y trajo un calor extraño para esa época del año.
Carmen despertaba antes del sol y veía a José ya en el campo, cavando pequeñas zanjas para contener el polvo que amenazaba las raíces de las hortalizas. Rosa ayudaba con un balde, derramando agua sobre las plantas con la misma dedicación que quien riega un secreto. Carmen, a la distancia, los observaba. Había algo sagrado en esa escena simple. Dos sobrevivientes del dolor, actuando como jardineros de lo que aún podía florecer. En la tarde del domingo decidieron bajar al pueblo. No era común para Carmen, pero ahora no se escondía. Fue con un vestido simple y limpio, el mismo que usaba en las visitas a su madre antes de que la soledad le robara la costumbre. Rosa, tomada de la mano, llevaba lazos nuevos en el cabello. José iba adelante, empujando el carrito con frascos de mermelada y pan fresco, que Carmen decidió vender en el pequeño mercado de la plaza. Cuando llegaron, las miradas se volvieron como era de esperar. Pero algo había cambiado, no en los ojos del pueblo, sino en los de Carmen. Por primera vez los enfrentaba sin encogerse. No debía explicaciones a quienes solo observaban desde lejos. Sandy, como no podía ser de otra forma, pasó por el puesto y lanzó un comentario fingido de desdén. «Veo que la señora anda bien acompañada. Dicen que el forastero tiene buena mano para arreglar cosas y corazones rotos también». Carmen no perdió la compostura. Sonrió levemente y respondió sin ironía, pero con firmeza. «Dicen muchas cosas, Sandy, pero solo quien vive aquí sabe qué es verdad». La otra mujer se calló, sorprendida, y Carmen volvió a ordenar los frascos con Rosa. José, al otro lado del puesto, tocó suavemente su hombro al pasar. Fue un gesto simple, casi imperceptible, pero contenía todo el apoyo de quien elige quedarse. En el camino de regreso a casa, Rosa se quedó dormida en el regazo de Carmen dentro de la carreta. El cielo estaba despejado, anaranjado, y el sonido de los cascos contra la tierra seca marcaba un compás tranquilo. José guiaba las riendas con una mano y con la otra sujetaba el ala del sombrero contra el viento. Cuando llegaron, Carmen no encendió el farol de inmediato. Se quedaron un rato sentados en la veranda, mirando cómo la oscuridad llegaba despacio. «¿Crees que algún día todo esto desaparecerá?», preguntó casi en un susurro. «El miedo, lo que dicen de nosotros». José tardó, pero respondió: «Tal vez no, pero si sabemos quiénes somos, no importa lo que digan». Y en ese instante, Carmen entendió que la verdadera libertad no era desaparecer, era mantenerse firme, incluso cuando intentan borrarte. Los días volvieron a fluir tranquilos, como un río que encontró su cauce. José comenzó a enseñar a Rosa a manejar herramientas simples, y ella reía cada vez que lograba clavar un clavo derecho o afilar una cuchilla sin ayuda. Carmen, que antes callaba ante todo, ahora se animaba a pequeños comentarios en la mesa y a veces hasta reía con gusto. Un sonido olvidado que regresaba como si nunca se hubiera ido. La casa también cambiaba. José construyó un banco nuevo para la veranda. Rosa sembró semillas de zanahoria en el huerto y Carmen comenzó a escribir recetas en trozos de papel, como si quisiera guardar cada pequeño gesto que hacía que la vida valiera la pena otra vez. Una tarde, llegó una carta de la mano del viejo Damián, que hacía entregas en el pueblo. Era un sobre manchado por el tiempo, sin remitente claro. Carmen dudó antes de abrirla. Dentro solo había una hoja con caligrafía torpe y palabras amargas. Se arrepintió, pero ahora es tarde. Cuida bien lo que es tuyo. Era de la hermana. Ninguna explicación, ninguna disculpa. Solo eso. Carmen dobló el papel con calma y lo tiró al fuego. José la observaba en silencio, y ella solo dijo: «Algunas brasas necesitan convertirse en ceniza para que podamos respirar». Él asintió, y nadie más habló del pasado esa noche. Esa misma semana, la cosecha de las primeras calabazas trajo una pequeña fiesta improvisada.
José preparó una sopa con trozos generosos. Carmen horneó pan de hierbas y Rosa decoró la mesa con flores secas y lazos de tela. Comieron afuera, alrededor del fuego, con el sonido de los grillos y el aroma de la tierra en el aire. Cuando Rosa se durmió, Carmen y José quedaron mirando las llamas. ¿Has pensado en irte alguna vez?, preguntó ella. Sí, respondió él, pero ahora pienso quedarme. Carmen sonrió con los ojos. Ya no necesitaba tener miedo de lo que aún no tenía nombre. Sabía que no todo amor viene con declaraciones. Algunos vienen con silencio, con permanencia y con manos que sostienen el mundo mientras tú descansas. A la mañana siguiente, Rosa corrió adentro con una flor en las manos. «Es la primera flor del girasol», gritó emocionada. Carmen la tomó en brazos y dijo, «Entonces la vamos a guardar». Tomó un paño limpio, envolvió la florcita y la puso en una cajita de madera en el armario del padre, donde antes solo había recuerdos duros. Ahora, allí también había esperanza. José entró poco después con el rostro sudado por el trabajo y los ojos tranquilos de quien encontró refugio. Se detuvo frente a la escena y dijo, «Este lugar parece otro». Carmen corrigió, «Este lugar ahora somos nosotros». Las semanas siguientes trajeron una rutina casi sagrada. No había lujo, pero sí orden. José cuidaba la tierra, Rosa la vida, y Carmen los detalles invisibles que mantenían todo funcionando. El frijol que no se quemaba, el paño que se convertía en muñeca, la flor que se regaba aún sin esperanza de brotar. Esa casa, antes hecha de palos, polvo y recuerdos dolorosos, ahora olía a pan fresco. Tenía el sonido de risas infantiles y un silencio bueno. Era como si el tiempo hubiera vuelto a andar y el futuro, que antes parecía un camino cerrado, ahora se abriera como un campo después de la lluvia. Pero el mundo afuera no cambiaba con la misma delicadeza. Un nuevo sheriff había sido designado para el condado, joven y arrogante, ansioso por mostrar autoridad. Comenzó a cuestionar a los habitantes sobre forasteros, exigiendo documentos, revisando carretas. Carmen escuchó los rumores mientras compraba harina y velas en la tienda. Cuando volvió a casa, trajo la preocupación escondida en los ojos. José entendió sin que hablaran. Por la noche, se sentaron juntos en el porche, mirando el cielo. «Si él viene aquí, ¿qué vas a decir?», preguntó Carmen. José tardó en responder. «Que no tengo papeles, pero tengo dónde quedarme». Ella asintió y solo dijo, «Entonces, eso es lo que vamos a defender». 2 días después, el sheriff apareció. Subió la pendiente montado en un caballo claro, con 2 asistentes detrás. Rosa jugaba en el patio, José cortaba leña, Carmen recogía trapos en el tendedero. El hombre bajó de la montura con autoridad forzada, sombrero nuevo, botas demasiado limpias para ese barro. «Recibimos denuncias de que hay gente aquí viviendo fuera de la ley», dijo directo. Carmen se acercó con calma. «Aquí no hay crimen, solo trabajo». El sheriff se rió con desdén. «¿Su compañero tiene nombre?». José limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. «José Pereira, vengo del sur. Perdí todo, pero aquí tengo refugio». El oficial miró a Carmen. «¿Y usted lo acoge por qué?». Ella respondió sin dudar, «Porque mi puerta es más justa que el camino». El sheriff no esperaba resistencia. Miró alrededor, buscando algo que justificara su presencia, pero solo encontró calma y firmeza. Rosa apareció detrás de Carmen y la abrazó por la espalda. José se puso a su lado, callado, con el hacha ya en el suelo. Era una imagen simple, pero imbatible. 3 personas en silencio, unidas no por papel, sino por vínculo. El sheriff suspiró sin argumentos y volvió a su caballo. «Solo espero que esté segura sobre él, señora». Carmen respondió, «Ya me equivoqué antes, pero ahora conozco la verdad». Y observó cómo los hombres bajaban la pendiente, llevándose consigo el polvo y el intento frustrado de imponer miedo. Después de ese día,
Algo cambió en Carmen. No era una valentía repentina, sino una conciencia nueva, la de que tenía por fin algo que proteger, no por obligación, sino por elección. Empezó a caminar más erguida, a hablar con más firmeza en las pocas veces que iba al pueblo, no para probar nada a nadie, sino porque ahora su historia tenía otras vidas. Dentro, José, por su parte, comenzó a escribir. Por la noche, a la luz del farol, garabateaba frases en hojas sueltas, anotaciones de lo que quería enseñar a Rosa, pensamientos sobre la tierra, pequeñas memorias que insistían en escaparse. Carmen no leía, pero sabía. Quien escribe intenta quedarse. Rosa, cada vez más arraigada en esa rutina, empezó a preguntar por las cosas del pasado. ¿Por qué vivías sola, mamá?, dijo una tarde mientras recogía romero. Carmen respiró hondo. Porque pensé que el silencio me protegía. La niña se detuvo, sosteniendo la planta entre los dedos. ¿Y protegió? Carmen sonrió. Por un tiempo sí, pero luego me di cuenta de que lo que realmente protege es tener con quién compartir lo que sentimos. Rosa asintió, como guardando eso en algún rincón del pecho. Era sabia sin saberlo, como toda niña que ha visto más de lo que debería. Ese domingo decidieron hacerse un retrato. No tenían cámara, claro, pero José tomó un pedazo de madera y empezó a tallar la imagen de los tres, él, Carmen y Rosa. No era exacto, él no era artista, pero había algo verdadero en los rasgos duros, en los contornos toscos. Cuando terminó, Rosa miró y dijo: «Ahora nadie puede decir que no somos una familia». Carmen sostuvo la madera contra el pecho. No era un certificado, ni un lazo de sangre. Era algo mejor. Era la prueba viva de que los lazos se eligen, y que algunas familias nacen del refugio, del gesto y del coraje de quedarse. Cierta tarde, mientras limpiaban el ático de la cabaña, Carmen encontró una caja de cartas antiguas escritas por su madre. Algunas hablaban de amor, otras de pérdidas, pero una llamó la atención. Decía: «No tengas miedo de empezar de nuevo, aunque el mundo diga que no puedes. Quien ama, construye donde hay ruinas». Carmen leyó en voz alta. José, sentado a su lado, escuchaba como si esas palabras hubieran sido escritas para ellos. «Tu madre era sabia», dijo él. Carmen dobló la carta y respondió: «Ella también tuvo que reconstruir, solo que yo tardé en entender». Y allí, en ese polvo de tiempos pasados, comprendieron que el presente era, de hecho, la cosecha de las elecciones hechas con coraje. El invierno volvió con más suavidad ese año. La primera helada llegó sin prisa, como un viejo amigo pidiendo permiso. Carmen reforzó las ventanas con tela gruesa. Rosa aprendió a coser medias de lana con restos guardados, y José cuidaba la leña como si fuera oro. Por las noches, los tres se sentaban frente al fuego, con tazas humeantes en las manos, y el gato, que Rosa ahora llamaba Nuez, acurrucado a los pies de todos. La vida era simple, pero por dentro había algo grandioso firmándose, la certeza de pertenencia. Una mañana, Rosa se despertó con fiebre. No era grave, pero fue suficiente para despertar en Carmen un miedo que no sentía desde su juventud. José cabalgó hasta el pueblo para buscar té de hojas amargas y un jarabe antiguo que la vieja curandera aún preparaba. Carmen quedó al lado de la niña, cambiándole baños fríos y contando historias inventadas en el momento, con lobas que salvaban cachorros perdidos y árboles que protegían a quienes dormían bajo sus raíces. Rosa reía, aunque sudaba. «Cuenta más, mamá», pedía. Y Carmen, que nunca soñó ser llamada así, ahora no sabía vivir sin ese sonido. Cuando la fiebre cedió, 2 días después, José volvió con la carreta llena de cosas que no estaban en la lista. Una manta nueva, pintura para que Rosa dibujara y un par de botas pequeñas. «Ella lo merece», dijo apenas. Carmen lo miró con ojos húmedos. «¿Y tú?». José se encogió de hombros. «Solo quiero que sepa que alguien se quedó». Aquella noche,
Después de que Rosa durmió, Carmen tomó la mano de José por primera vez. No fue un gesto ensayado ni impulsivo, fue necesario, como si todo lo que no se había dicho ahora tuviera un camino nuevo para expresarse. Pasado el susto, Rosa empezó a dormir en la habitación contigua, por primera vez. Quiso tener sus propias cosas, colgar sus dibujos, organizar sus libros. Carmen y José respetaron. A veces se oían risas bajas detrás de la puerta o canciones inventadas. Carmen espiaba y veía a una niña segura, de raíces nuevas y ojos confiados. José, por su parte, pasaba más tiempo escribiendo, ahora con Rosa al lado preguntando ¿cómo se hace esto y qué significa eso? Él sonreía y explicaba con paciencia, como quien tiene tiempo de sobra y alma en paz. Carmen veía eso y pensaba en qué habría sido de ella si hubiera cerrado la puerta esa noche de 1900. Lluvia. Al llegar la primavera, el pueblo celebró la tradicional feria de pequeños agricultores. Era una costumbre antigua, puestos con frutas, semillas, artesanías, pan, tela y música. Carmen no solía participar, pero ese año fue diferente. Rosa quiso exponer sus dibujos con flores y animalitos, y José la animó. Si plantas tu coraje, Rosa, también florecerá. Carmen preparó frascos de mermelada de cactus y tartas de calabaza con especias, y los tres fueron juntos al pueblo, con la carreta llena y el corazón ligero. La recepción fue diferente a la primera vez. Había respeto en las miradas, o al menos silencio donde antes había juicio. Algunos vecinos se acercaron con curiosidad sincera, otros con timidez. Rosa, con sus trenzas y vestido floreado, entregaba dibujos a los niños con una sonrisa abierta. José ayudaba a montar el puesto y a veces reía con los chicos del pueblo como si ya formara parte de ahí. Carmen, sentada detrás de la mesa con sus productos, miraba todo con ojos que sabían el valor de cada detalle. Ese no era solo un día de ventas, era la confirmación de que sus vidas ya pertenecían a esa tierra. Al final del día, cuando desarmaban todo, Rosa tiró de la mano de Carmen y señaló al cielo. «Mira, mamá, parece que el cielo también sonríe». Las nubes rosadas y los tonos dorados del atardecer daban razón a la niña. Carmen la abrazó fuerte y dijo, «Es que le gusta ver cuando elegimos quedarnos». José puso la mano en el hombro de ambas y dijo, como sellando un pacto, «Y aquí es donde nos quedamos». En el camino de regreso a casa, con la carreta más ligera y los corazones más llenos, Carmen comprendió que no era solo ella quien había sido transformada. Ese pequeño mundo alrededor también había cambiado. Esa noche, Carmen decidió abrir una caja que evitaba desde hacía años, el diario de su madre. Allí estaban los registros de infancia, de soledad, de miedos y de esperanza que su madre insistía en cultivar aun cuando todo parecía derrumbarse. En una página amarillenta, una frase destacada en tinta fuerte. La mujer que ama con coraje nunca se pierde, florece, incluso en suelo seco. Carmen leyó en voz alta. José, a su lado, solo dijo, «Estaría orgullosa». Y Carmen, con los ojos llorosos y la mano entrelazada con la de él, respondió, «Ahora soy ella, y encontré mi jardín». El tiempo pasó, como pasa en el campo, sin prisa, pero con firmeza. Carmen comenzó a recibir visitas de los niños del pueblo, que venían a ver los dibujos de Rosa y a probar las tartas. Algunas madres, antes distantes, empezaron a pedir consejos sobre hierbas y recetas antiguas. Carmen ya no era la mujer solitaria de la colina, era alguien a quien las otras mujeres querían escuchar, no por ser perfecta, sino por haber sobrevivido y elegido seguir amando. José, por su parte, organizaba talleres de reparación con los jóvenes del pueblo. Ayudaba a arreglar ruedas de carretas, herraduras, herramientas rotas. Era respetado, sin necesidad de levantar la voz. Una
Tarde calurosa, Carmen plantó un árbol en el patio. Era un almendro, regalo de una vecina que nunca antes le había hablado. Es un buen retoño, va a necesitar cuidados, pero crece firme, dijo la mujer. Carmen aceptó como quien acepta una señal. Hizo el hoyo con las manos, mezcló la tierra con hojas secas y agua tibia y dijo a Rosa: «Este crecerá contigo. Cuando sea grande, te recordará que todo lo que cuidamos con amor arraiga». La niña asintió y tomó la palita, ayudando con seriedad. José llegó después, con un balde extra de agua. «Creo que ahora ya no se secará». Carmen sonrió y supo que la frase hablaba más de ella que de la planta. En una noche de cielo despejado, Carmen se sentó con José en la veranda mientras Rosa dormía. El viento traía olor a monte y el ruido de los grillos. Ella se recostó en el hombro de él y por primera vez dijo lo que sentía en voz alta. «Tengo miedo de que esto acabe, que sea solo una pausa bonita antes de que la vida venga y se lleve todo. Otra vez». José guardó silencio un momento. Luego respondió con la calma que solo los heridos curados pueden tener. «Puede que se lleve todo, pero esta vez sabemos cómo plantar de nuevo». Carmen cerró los ojos y dejó que su cuerpo descansara en el de él, porque ahí, en ese gesto callado, había todo lo que necesitaba saber, que el amor verdadero no promete eternidad, pero ofrece raíz. Con la llegada del verano, los girasoles plantados por Rosa florecieron todos a la vez. El campo detrás de la casa se volvió amarillo, vibrante, como si la naturaleza celebrara en secreto el renacer de esa pequeña familia. Carmen cortó algunos y los puso en un jarrón al lado de la cama. Escribió en un papel: «El sol también nace para quienes lo han perdido todo». José leyó sin comentar, pero ese día le trajo un pequeño regalo envuelto en una tela de lino. Un broche de plata en forma de estrella, simple y delicado. «Es para que recuerdes que incluso en las noches más oscuras alguien te vio brillar». Carmen lloró sin decir nada, solo lo abrazó, largo, silencioso, como quien sabe que hay cosas que el tiempo no borra, solo transforma. La última semana de julio llegó una carta oficial al pueblo. Era del gobierno del territorio, anunciando la regularización fundiaria de pequeñas propiedades en zonas antes olvidadas. Carmen y José estaban entre los nombres. Por primera vez, la tierra donde vivían dejaría de ser solo un lugar de paso, pasaría a ser oficialmente suyo. La noticia se esparció rápido y algunos intentaron cuestionarla, pero el sheriff, el mismo que antes dudaba, ahora era otro hombre. Discreto, comedido, respetuoso. Fue él mismo quien entregó la copia firmada en manos de José. «Tu nombre está limpio por aquí», dijo. José agradeció con un apretón de manos firme. Carmen a su lado entendió. Ya no tendrían que esconderse de nada. Rosa celebró como quien gana el mundo. Corrió por el campo, abrazó al gato, recogió flores para poner en la mesa. Carmen la observaba y en el fondo sentía algo que hacía mucho no se permitía. Orgullo, no solo por Rosa, sino por sí misma, por haber vencido el miedo, las malas memorias, las miradas torcidas y los silencios pesados, por haber elegido abrir la puerta esa noche, y sobre todo, por no haberla cerrado cuando el pasado intentó volver. Por la noche, escribió en el cuaderno que ahora guardaba al lado de la cama: «Lo que florece aquí no es milagro, es elección, todos los días». José leyó sin pedir permiso, y cuando terminó, puso el cuaderno en la mesita de noche con cuidado, como quien guarda un secreto precioso. El domingo siguiente, Carmen preparó una cena especial. Usó las velas que guardaba desde la boda, ahora transformadas en símbolos de un nuevo comienzo. Rosa hizo una corona de flores y se la puso en la cabeza a su madre. José vistió la única camisa nueva que tenía, con un botón cosido por Rosa. No hubo promesas de altar ni papeles firmados, pero hubo un brindis con té de menta y pan casero, y una mirada
prolongada entre Carmen y José. Creo que la vida esperaba que nos encontráramos cansados para que pudiéramos elegirnos con verdad, dijo él. Carmen asintió. No quiero la vida que imaginé, quiero esta, la que construimos con los pedazos. Más tarde, cuando Rosa durmió, los dos se quedaron en la veranda, escuchando los sonidos de la noche y contando estrellas como si fueran bendiciones. Carmen recordó una frase que escuchó de su madre cuando era niña. No todo lo que se pierde es fracaso. A veces es el comienzo de la vida que merecíamos. En ese momento, mirando el cielo y sintiendo la mano de José entrelazada con la suya, Carmen comprendió el sentido completo de la frase. No era necesario volver a lo que se fue. Bastaba con honrar lo que se construyó y protegerlo con la delicadeza de quien sabe el precio de la reconstrucción. A la mañana siguiente, Carmen se despertó antes del sol. Salió descalza al patio todavía húmedo por el rocío y se sentó en el viejo banco de madera. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de vida. El olor a pan horneándose venía desde la cocina, señal de que José estaba ahí. A lo lejos, escuchó a Rosa hablar con el gato como si fueran viejos compañeros de aventura. Carmen sonrió, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo sintió que su cuerpo, su alma y ese pedazo de tierra estaban en paz. Tomó un puñado de semillas y caminó hasta el borde de la cerca, donde la tierra estaba más seca. Allí, donde antes pensaba en abandonar la siembra, decidió plantar. Sabía que quizás no daría frutos pronto, pero también ahora sabía, que ciertas cosechas solo florecen donde hubo dolor, cuidado y persistencia. Plantó en silencio, como había plantado su nueva vida, gesto a gesto, día a día. Al terminar, miró al cielo y susurró un «gracias», que no tenía dirección precisa, pero que venía del fondo. Y entonces volvió adentro, donde el fuego crepitaba, y dos vidas la esperaban. Porque al final, Carmen comprendió, la verdadera familia no siempre lleva la misma sangre o el mismo pasado. A veces llega herida, con un niño en brazos y una tímida petición de refugio. Y todo comienza cuando alguien tiene el coraje de abrir la puerta, aún con el corazón lleno de grietas. Ese gesto simple, aquella noche de lluvia, lo cambió todo. Y desde entonces la casa nunca más fue silenciosa. Estuvo llena de vida, de sanación y de amor. Y la vida de Carmen cambió para siempre.